Esa era pues la influencia de los Martel y por lo tanto la situación que sufrían los Santos, que les perjudicaba, y por eso él desde pequeño traía armas para defenderse en un momento dado. Pero también nos relata acerca de su primer compañero, siendo él un niño. Señala que en sus correrías antes de la revolución se hacía acompañar de un indito al que llamaban Culás. No recuerda su nombre, por lo que él presume que se llamaba tal vez Nicolás. Indito que hablaba unas cuantas palabras de español y que tenía la misma edad de Gonzalo. Hablaba tanto el huasteco como, así lo refiere Gonzalo, el mexicano, pues era hijo de una india mexicana, huérfano de padre y criado en Santa Ana entre la tribu de los indios huastecos. Su papá lo había puesto de compañero de Gonzalo para que anduvieran por las selvas, pero lógicamente Gonzalo, pues al ser el hijo del patrón, el mismo día que se lo entregó, se le impuso y hacía de él lo que quería y le venía en gana. Este Culás cargaba como Gonzalo arco de flechas y muchas veces cuando en el bosque avistaban un jacal de algún indio que vivía aislado con guajolotes, perros y gallinas, Gonzalo lo convencía de que los guajolotes eran monteses y la emprendían a flechazos contra ellos. Generalmente hacían estos actos de vandalismo cuando los indios mayores andaban en sus trabajos y estaban en el jacal solo los muchachos y las mujeres. Sin embargo, no faltó ocasión en que se equivocaran y entonces los flechazos les zumbaban a ellos cuando se daban cuenta de las fechorías. De esos agarrones tuvieron más de 3 y en cierta ocasión al pequeño Culás le metieron un flechazo en un chamorro y a Gonzalo uno en el hombro, pero con flechas de carrizo y no con las de chilillo que usan los indios para matar venados y animales mayores, ya que seguramente se concretaban a defender lo suyo y a ahuyentar a los intrusos. Cuando su padre descubría alguna fechoría de esta índole, se ponía furioso y como Gonzalo no tenía mamá que lo defendiera ya, y sus hermanos estaban a más de 100 leguas de distancia, entonces la defensa del pequeño Gonzalo era fugarse en pelo, así lo menciona él, en lo primero que podía, caballo o burro, o correr a pie si no tenía tiempo para más, y perderse en los bosques. De ahí no salía hasta que oía a su papá tocar el cuerno en señal de perdón, señalando que sus amnistías siempre se las cumplía al pie de la letra. Este pequeño compañerito, refiere Gonzalo, que era cacarizo, picado de viruela, y que una vez lo llevó a recorrer el pueblo de Tampamolón, siendo Semana Santa, y al llegar daban el último repique antes de que las campanas enmudecieran y fueran sustituidas por matracas. El pequeño Culás se maravilló al oír el sonido, pues lo que más había escuchado era algún cencerro en el pescuezo de una vaca. Gonzalo se llevó a su compañero hasta la iglesia, subieron a la torre y le enseñó las campanas, las palpó e hizo lo mismo con los badajos. Y entonces Gonzalo, con toda malicia, le dijo que jalara los badajos fuertemente a uno y otro lado, y que las campanas iban a sonar muy bonito. Así lo hizo el pequeño Culás. Los jaló con fuerza y entusiasmo. Sin embargo, en ese momento, el pequeño Gonzalo vio a lo lejos al comandante de policía, un tal don Asiano Ramírez, con una barba imponente, canosa, y sin embargo Culás siguió repicando la campana. Para ese momento Gonzalo N. Santos emprendía ya la carrera brincando los pretiles. Cuando su compañero Culás vio que Gonzalo corría y pudo ver al hombretón de la barba con pistola al cinto, corrió como venado y el policía persiguió a Culás, pero no logró darle alcance, pues brincaba como chivo en los pretiles y se perdió en el monte que estaba cerca. Al cabo de 1 hora, el pequeño Culás llegó a la casa de los Santos por la entrada de atrás, donde estaban las caballerizas. Gonzalo, al verlo, no aguantó la risa y señala que su compañero, acuérdense que no sabía muy bien el español, pero bueno, se sabía ciertas frases,
y por ahí las combinaba. Entonces le gritaba: cabroncísimo, desgraciadosísimo. En varias ocasiones le dijo esa frase. Culás fue y le contó al padre de Gonzalo la broma que éste le había hecho, y su papá le dijo: pélate para Santana. Esto se lo dijo en huasteco, pues ya sabemos que el pequeño Culás apenas empezaba a hablar el español y lo dividía en partes. Después el papá de Gonzalo interrogó a este: ¿por qué le hiciste eso al pobre Culás? ¿No ves que es un sacrilegio muy grande y las viejas mochas y los martelistas se te van a echar encima por haber inducido a Culás a repicar las campanas el día en que empieza el luto por la muerte de Cristo? Y efectivamente, señala Gonzalo que no se hizo esperar el ventarrón, pues en la noche las viejas beatas a voz en cuello gritaban: ¿qué se puede esperar del hijo de un excomulgado? Esto en virtud de que al papá de Gonzalo lo habían excomulgado por haber cintareado a un cura que le faltó el respeto a su madre. Y aunque el cura murió un año después por borracho, los enemigos de los santos decían que la muerte fue a consecuencia no tanto de los cintarazos que su padre le había pegado, sino por la vergüenza de que no hubiera respetado sus hábitos. Así pues, señala Gonzalo que las viejas beatas gritaban: este muchacho va a quemar el pueblo. Y manifiesta que las que más gritaban eran su madrina Tula y una panadera gorda llamada doña Antonieta. Y refiere Gonzalo que efectivamente años después el destino hizo que se cumpliera la profecía de estas mujeres, pues si no quemó todo el pueblo fue porque los huertistas habían incendiado la cuarta parte. Lo que quedaba del villorrio sí lo incendió personalmente, secundado por sus primos Fulgencio M. Santos y Chente Rivera, y naturalmente por toda la tropa que lo seguía. Este pequeño primer compañero de armas y de aventuras, Culás, murió en la Revolución. Al principio de la lucha contra Huerta traía escopeta, después Gonzalo lo armó con una 30-30. Señala que era muy buen peleador y ya entonces hablaba bastante bien el español. Murió en los primeros ataques que hicieron contra Tampico, rebelándose en contra del gobierno de Victoriano Huerta tras el asesinato en la Decena Trágica del presidente y vicepresidente Madero y Pino Suárez.